Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Es un gusto saludarlos de nuevo en esta tercera cápsula de la materia Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y vamos a comenzar. Cápsula 3: Principios Constitucionales y Fundamentos del Derecho Penal Económico. Vamos con el objetivo. El estudiante comprenderá de cómo los fundamentos y garantías constitucionales limitan, legitiman y estructuran la aplicación del derecho penal a los delitos que afectan el orden económico y financiero. Estamos comenzando la unidad 2. Fundamentos del derecho penal económico. Como introducciones, vamos a analizar y comprender los fundamentos teóricos y el marco jurídico del derecho penal económico, identificando su bien jurídico protegido esencial y evaluando críticamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la efectividad de las sanciones en el contexto de la política económica mexicana con el fin de proponer mecanismos éticos y eficaces para la prevención y represión de la criminalidad de empresas en el país. Distinguir el concepto de bien jurídico colectivo, también conocido como orden económico, del bien jurídico individual mediante la comparación con el derecho penal convencional. Explicar la relación instrumental entre el derecho penal y la política económica del Estado mexicano. Identificar el marco legal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México y las implicaciones del compliance. Vamos a evaluar los aspectos éticos y la proporcionalidad en la aplicación de las sanciones del derecho penal económico, analizando su potencial disuasorio en la criminalidad de cuello blanco. Fundamentos del derecho penal económico. El derecho penal económico es una rama especializada del derecho que se encarga de estudiar, tipificar y sancionar las conductas delictivas que afectan la confianza en el orden económico, la libre competencia o el patrimonio colectivo, trascendiendo la mera afectación individual. Concepto clave: es un conjunto de normas jurídico-penales que protegen los intereses económicos del Estado y de la sociedad, buscando asegurar un funcionamiento ordenado y justo de la economía. Diferencia fundamental. A diferencia del derecho penal tradicional que protege bienes individuales como la vida o la propiedad privada, este se enfoca en bienes supraindividuales y colectivos relacionados con la actividad económica. En el punto 2.1, el bien jurídico protegido nos dice que es el valor, interés o derecho que la ley penal busca tutelar al tipificar una conducta como delito. Definición. El bien jurídico primario es el orden económico, entendiendo como el conjunto de reglas e instituciones que rigen la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Se podría decir que es una rama especializada del derecho penal que protege el orden económico y la confianza pública ante conductas delictivas de alto impacto social, priorizando bienes supraindividuales, es decir,
Aquí hablamos de una economía global, hablamos de una economía de grupos, de personas, de la sociedad. Ejemplo de bienes jurídicos específicos. Transparencia del mercado. Esta es protegida en delitos bursátiles o de información privilegiada. La libre competencia, protegida en delitos de concentración o prácticas monopólicas. Recordemos que en México están prohibidos los monopolios, como también en otros países. Así que esto es que tiene que haber libre competencia entre las empresas y la industria. Hacienda pública y seguridad social, protegida en delitos fiscales, evasión o de fraude al fisco. Muchas veces nosotros sabemos o escuchamos de alguien que no paga impuestos, de alguien que da un servicio y no reporta lo que gana, lo que vende y no paga sus impuestos. Esta entidad es la que se encarga de proteger esos delitos y de perseguir a quien deba de rendir cuentas ante el fisco, a como se le llama también. Confianza pública en el crédito, protegida en delitos bancarios o financieros, tanto como personas como instituciones también entran y cometen anomalías respecto al uso de créditos que son así también otorgados de manera ilegal, como muchas empresas que últimamente están implementando que por medio de una llamada telefónica o de un mensaje de WhatsApp te están otorgando un préstamo, pero cuando tú tienes problemas para pagarlo, te extorsionan, te hablan y te amenazan. Eso es un delito y eso también es sancionado por parte de la ley. Caso en México. La legislación penal protege la hacienda pública federal a través del Código Fiscal de la Federación, sancionando la defraudación fiscal en el artículo 108, donde el bien jurídico es el correcto ingreso de recursos al Estado para financiar el gasto público. Todo lo que se recauda en impuestos y todo lo que se recauda en servicios que se les pagan a ciertas instituciones, como por ejemplo las empresas, todo eso tiene que ser utilizado para financiarse para gasto público, para beneficio de la nación, del país. Entonces, podemos entender que el bien jurídico se encarga de proteger a las entidades, personas de delitos de carácter económico. El valor es esencial, protegido, ya sea por el funcionamiento justo y transparente del mercado y, por ejemplo, en el caso de Hacienda Pública, que tratan de erradicar lo que es la evasión fiscal, para que también en base a eso haya una libre competencia entre las empresas, para que no hagan prácticas monopólicas y la confianza en el sistema crediticio. Relación entre derecho penal y política económica. Existe una relación intrínseca, ya que el derecho penal es una herramienta utilizada por el Estado para instrumentar y garantizar los objetivos de su política económica. Su política económica fija los fines deseados: estabilidad, crecimiento, equidad, libre competencia, y el derecho penal actúa como la última ratio, o sea, el último recurso para proteger esos fines, sancionando las conductas que ponen en riesgo grave la consecución de las metas económicas. ¿Qué pasaría si en realidad no se estuviera controlando el gasto, no se estuviera controlando el uso de servicios, no se estuviera controlando el pago de impuestos? ¿Qué pasaría con el país?
el país no tendría ingresos y eso es una caída a nivel global y es una catástrofe financiera para el país. Ejemplo, si la política económica busca fomentar la inversión y la transparencia bursátil, el derecho penal tipificaría el uso de información privilegiada o la manipulación de mercados para evitar que estas conductas minen la confianza de los inversores. En pocas palabras, el derecho penal actúa como, se podría decir, el último recurso ante situaciones ya donde se tenga que garantizar los fines de la política económica para que haya una estabilidad y un crecimiento transparente, sancionando amenazas graves. Responsabilidad penal de personas jurídicas en el ámbito económico. Podemos decir que este tema aborda la posibilidad de sancionar a la empresa o entidad como tal, y no solo a las personas físicas que actuaron en su nombre. ¿Qué pasa cuando las personas que están frente a una institución cometen un fraude, un delito? La persona tiene una sanción, efectivamente, lo inhabilitan, lo corren, lo enjuician, pero también la empresa como tal obtiene una sanción, una observación. Hay organismos que se encargan de evaluar el óptimo desempeño de las instituciones, sus gastos, sus ingresos, a dónde va ese dinero, qué utilizaron para implementar el recurso que obtienen. Y entonces es donde entra el meollo del asunto con la situación de fraudes que hay en instituciones. Concepto. En muchos sistemas modernos, incluida la legislación mexicana, las personas morales, empresas, corporaciones, pueden ser consideradas penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de sus medios cuando se incumplan los debidos controles o se faciliten las conductas delictivas. Valga la redundancia, la empresa es la que es responsable de todo, de toda anomalía. Entonces, en pocas palabras, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es responsabilidad de las empresas. Posibilidad de sancionar a las personas morales, es decir, vuelvo a repetir, empresas, por delitos cometidos en su beneficio cuando hay una falta de debido control en las organizaciones. Sanciones, multas, disoluciones, suspensión de actividades. En México, el Código Nacional de Procedimientos Penales 421, artículo 421, establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables y sujetas a sanciones como la suspensión de actividades, disolución, clausura de locales o multa por delitos cometidos con los medios que ellas proporcionen. Condición clave, la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la responsabilidad de la persona física. El directivo, el empleado, el jefe de área, el jefe de finanzas, ¿sí? El administrador. Ejemplo mexicano, una empresa que no implementa mecanismos de vigilancia adecuados y cuyos empleados cometen un delito de lavado de dinero para beneficiarla puede ser sancionada directamente como persona jurídica. Es decir, la empresa tiene una sanción. Criminología económica y análisis de conductas delictivas. La criminología económica estudia las causas, el desarrollo, los patrones y las consecuencias de los delitos económicos desde una perspectiva social, psicológica y a menudo de análisis de costo-beneficio. Concepto, el delincuente económico es visto a menudo como un actor racional que evalúa el riesgo de ser descubierto y sancionado contra el beneficio económico potencial del delito. Conductas delictivas típicas. Fraudes financieros, esquemas piramidales,
fraude de seguros, corrupción, soborno, tráfico de influencias, lavado de dinero, ocultamiento del origen ilícito de fondos, delitos contra el consumo, publicidad engañosa, alteración de precios. Entonces, con esto podemos decir que el estudio del delincuente de cuello blanco como un actor racional que sopesa en alto beneficio del delito contra el bajo riesgo percibido de ser sancionado, analiza patrones complejos como el fraude masivo y el uso de estructuras corporativas. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todas esas conductas delictivas caen y repercuten a lo que viene siendo la empresa. Y pues bueno, hemos llegado al final de la cápsula 3. Vamos a continuar en la siguiente cápsula con un caso práctico que sucedió en México respecto a tema de criminología económica. Gracias por tu atención y hasta la próxima.